Novela ligera. No soy un regresor. Capítulo 10, prueba de registro, 2. Comillas, los he empacado todos aquí. Las cajas estaban apiladas encima de la mesa. En lugar de bolsas de plástico que harían que los pasteles se arrugaran, Park Jung-woo los puso en varias cajas y los empaquetó sinceramente uno por uno como un pastelero profesional. Gracias por el arduo trabajo. Mirando directamente hacia la larga fila de cajas, Oh-jin puso una expresión de satisfacción. Por cierto, has venido aquí para el examen de registro. Comillas ese, sí, eso es correcto. He venido a obtener buenos resultados para dar a conocer el nombre de Pandinus. Park Jung-woo respondió en un instante, como un privado de primera clase que acaba de terminar el campamento de entrenamiento. Veo. Oh-jin sonrió mientras asentía con la cabeza. Como ya era hora de que regresaran los empleados de la asociación, era hora de concluir. Tendré que confirmar yo mismo las habilidades que posee una estrella en ascenso del gremio Pandinus. ¿Cómo así? Los ojos de Park Jung-woo se agrandaron por las palabras como un rayo caído del cielo. Aunque no sabía quién, un despertador que parecía estar en una posición más alta que el líder de su gremio quería observar su prueba de evaluación. Esas palabras no fueron diferentes de las de un comandante que había visitado la unidad queriendo confirmar los resultados del entrenamiento. Eso es un poco. Comillas que, ya que ustedes, niños, son los que eligió Chang-yuk, por supuesto que serán increíbles, una nueva estrella. Así es, serás la nueva estrella responsable del futuro de Corea. Estremecimiento. Las piernas del pálido Park Jung-woo temblaron. Estoy jodido. Se mordisqueó los labios nerviosamente. La verdad es que ya había planeado previamente esta prueba de evaluación para que la realizara un empleado sobornado de la asociación. Una situación en la que obtendría altas calificaciones e incluso si aprobara la prueba a medias. Sin embargo. Comillas Q, ¿qué hago? Usar ese tipo de trucos era imposible si otra persona observaba la prueba. Comillas ¿porque tienes una expresión tan sin vida? La cosa es, no es nada. Apretar. Park Jung-woo apretó sus manos temblorosas. Su mente ardía en blanco. Justo cuando pensaba que podría vivir una vida fuerte y estable al ingresar a un gran gremio, sintió que de repente había llegado a un enorme acantilado. Comillas, quizás tu cuerpo no se siente bien. Oh-jin continuó hablando con expresión preocupada. Entonces, ¿no deberías evitar tomar la prueba de evaluación hoy? Puedes terminar deshonrando innecesariamente el nombre del gremio al realizar la prueba en tu estado actual, dijo con voz sutil. No había manera de que ningún miembro del gremio quisiera tomar una prueba mientras un despertador que parecía estar en una posición mucho más alta que la de su propio líder del gremio estaba observando personalmente. Tal vez si fuera alguien con habilidad. La verdad es que con la actitud de bueno para nada y el ambiente que despedía, se veía bastante falto al decir que era un despertador de Escorpio perteneciente a los 12 zodíacos. En primer lugar, era dudoso que hubiera planeado realizar el examen correctamente. Ya que dicen que hay casos de sobornos para sacar buenas notas. Aunque no estaba seguro de si Park Jung-woo estaba planeando usar ese tipo de trucos, fuera del lado que fuera, no importaba. Al observar la expresión que tenía como la de un cachorrito estreñido en el momento en que escuchó que Oh-jin iba a observar la prueba de evaluación, estaba claro que no le gustaba que nadie observara la prueba. Como si hubiera descubierto un oasis en un desierto seco, los ojos de Park Jung-woo brillaron. Comillas sí, lo entiendo, la verdad es que hoy me sentía mal. Veo, así que efectivamente ese fue el caso. Mira cómo se ilumina la expresión de este cabrón, ¿se siente tan bien? Ven aquí por un segundo. Comillas ¿por qué de la nada? Park Jung-woo, que estaba sorprendido, tropezó con el final de sus palabras. Comillas, ¿no dijiste que tu cuerpo no se siente bien? Le echaré un vistazo. Comillas no hay necesidad de que. No es que tener un cuerpo enfermo sea un delito, no hay necesidad de actuar de esta manera. Tiró de la muñeca de Park Jung-woo. Jung-woo cerró los ojos con fuerza con una expresión rígida, como un estudiante de secundaria al que habían sorprendido fumando. Lindo bastardo. Riéndose por dentro, Oh-jin comenzó a mirar aquí y allá alrededor del cuerpo de Park Jung-woo y luego continuó sintiendo el pulso en su muñeca. Mana es definitivamente inestable, la respiración también está alterada. Él asintió con la cabeza mientras escupía palabras pretenciosas. Parece que tu cuerpo simplemente está fatigado.
No es una enfermedad, así que ten la seguridad. Comillas gracias. Sin embargo, la fatiga es la fuente de todas las enfermedades, posponga la prueba de evaluación para otro día y descanse por hoy. Jaja, sí, entiendo, no debería excederme innecesariamente y deshonrar el nombre del gremio. Sí, así es, ¿no debería estar la salud por encima de todo? Park Jung-woo, quien instantáneamente se levantó de su lugar, se inclinó profundamente. Comillas gracias por sus amables palabras. Una vez más me disculpo por la falta de respeto que le mostré antes. ¿Qué? No te preocupes por eso. Deberías regresar ahora. Comillas sí. No olvides enviarle mis saludos a Chang-yuk. Comillas comprendido. Park Jung-woo, que había estado continuamente inclinándose, abrió la puerta de la sala de espera y salió corriendo como si huyera. Oh-jin se sentó relajadamente en el sofá mientras saludaba. Ahora la molesta amenaza que lo había puesto nervioso desapareció. Naturalmente, existía el peligro de que ocurrieran asuntos molestos en el futuro, pero existe una mayor probabilidad de que no informe. En primer lugar, no hubo muchos casos en los que simples miembros de un gremio pudieran conocer al líder de un gremio grande. No era como si fuera un asunto importante, no había manera de que tuviera una reunión privada con el líder del gremio solo para enviarle saludos. Bueno, incluso si lo hiciera. Probablemente terminaría regañándolo por todas las tonterías. Incluso si viniera a buscarlo después de eso, no importaría. Tendré que aplastarlo cuando llegue ese momento. Estrella en ascenso de un gran gremio o no, era el apóstol de la Estrella del Norte. Pensando en cuando fácilmente tiró hacia abajo la muñeca de Jung-woo, no pensó que perdería en una pelea. Limpio. Se deshizo de la amenaza y consiguió pasteles bellamente empaquetados para llevárselos a Eun. Y sobre todo. Ahora, deberíamos echar un vistazo a cuánto hay dentro. Estallando en carcajadas, sacó una lujosa billetera. Momentos atrás. Cuando dijo que echaría un vistazo a la condición de Park Jung-woo, secretamente había estafado sus bolsillos. Oh, vaya, este bastardo lleva mucho dinero en efectivo. Tomó los billetes metidos dentro de la billetera con una sonrisa. Los rumores de que los salarios de los grandes gremios no eran una broma parecían ser ciertos. Comillas ¿qué es esto? Mientras hurgaba en la billetera, una gema negra del tamaño de una moneda de 50 centavos llamó su atención. ¿Esto es la piedra estelar de un mutante? El tamaño era similar al de la piedra estelar de Ans Horn que había cosechado. ¿Por qué ese bastardo tiene esto? Como la aparición de mutantes era extremadamente rara, no fue fácil conseguir la piedra estelar de un mutante. Pero, ¿por qué salió de repente de la billetera de Park Jung-woo? ¿Cómo necesitaré saber más sobre esto? Para tomarlo simplemente como una buena noticia, algo parecía sospechoso. Silbido. Comenzó a escuchar pasos desde el pasillo 10 minutos después de tirar bruscamente la billetera a la basura. Chunda chunda. Se podían sentir pasos pesados desde el pasillo. Hacer clic. Al abrir la puerta entró un hombre. Pido disculpas por hacerte esperar tanto. Parecía tener poco más de 30 años. Era un hombre bronceado con una altura que alcanzaba alrededor de 190 centímetros y con músculos que parecían querer estallar. Por la abrumadora sensación de enfrentarse a un tanque, Oh-jin perdió momentáneamente las palabras. Tú eres el despertador Oh-jin, correcto, el que posee el estigma del ira. Ah, sí, eso es correcto. Mi presentación llegó tarde. Soy el líder del equipo Anjo-onman de la sede de contramedidas ante desastres de la Asociación Especial de Gestión de Seguridad y Desastres. El hombre enorme le tendió la mano. Sacudiendo la mano llena de callos, Oh-jin pudo sentir la fuerza electrizante surgiendo de su agarre. Vaya. Era un ser poderoso incomparable con personas como Park Jung-woo. Tu constelación por casualidad. Soy un despertador de 6 estrellas de Tauro. Tauro era una constelación que pertenecía a los 12 zodíacos, al igual que Escorpio. Debido a que además había alcanzado 6 estrellas, Oh-jin no pudo evitar sentir la presión asfixiante. Escuché que no se veía nada entre los despertados de la asociación, pero supongo que todo era una tontería. Jaja, bueno, no es del todo una tontería. El líder del equipo, Anjo-onman, se rió amargamente mientras asentía con la cabeza. De todos modos, ¿es realmente cierto el hecho de que posees el estigma del ira? Preguntó con una expresión llena de incredulidad. Bien.
Despertadores a los que se les concedió un estigma de los celestiales conocidos como las estrellas del norte. Incluso si se tuviera en cuenta el mundo entero, solo había 12. Además, los 12 eran despertadores a quienes Deneb les concedió los estigmas. Llamaron a los despertados a quienes Deneb les concedió estigmas apóstoles de la estrella polar. Como cada uno de ellos era increíblemente hábil, sus nombres eran conocidos en todo el mundo. Aunque la atención sobre los otros apóstoles de las estrellas del norte se obtuvo a partir de los extraordinarios poderes que habían mostrado, solo se conocía la existencia de Vega y Polaris, y nunca habían creado un despertador hasta la fecha. En otras palabras, Ojin fue el primer despertador del mundo al que Vega le había concedido un estigma. Te mostraré. Las acciones fueron más rápidas que las palabras. Se desabrochó la camisa y le mostró el estigma grabado en su pecho izquierdo. El líder del equipo, Anjo Onman, observó el estigma con una expresión seria. Tenía una expresión que decía que aún no estaba seguro. Comillas, ¿dijiste que viniste aquí para tomar la prueba de evaluación? Sí. Si está bien con el despertador Won No-jin, ¿estaría bien si realizara la prueba personalmente? ¿Personalmente? ¿Qué tipo de despertador de 6 estrellas prueba una evaluación? Esto arruinará un poco mis planes. Justo cuando estaba a punto de abrir la boca para negarse. Ahora que lo pienso, no es tan malo. Pensó en la posibilidad de que este método fuera mejor que su plan original. Sí, entiendo. Gracias. Entonces vayamos inmediatamente al campo de pruebas. Asintiendo con la cabeza, siguió la espalda del líder del equipo An. Coma bien entonces. Después de caminar por los complicados pasillos durante 5 minutos, pudo ver los espaciosos campos de pruebas ubicados dentro de la asociación. Alrededor de los campos de pruebas había vidrio templado hecho especialmente con piedras estelares para los despertadores. Se deshicieron de los espectadores. Debido a que no era como si mirar fuera contra las reglas, había escuchado que un par de personas que pasaban normalmente venían a observar, pero parecía que el líder del equipo había restringido directamente la entrada. Él inesperadamente tiene buenos sentidos. Aunque parece que podría masticar lingotes de hierro en el desayuno. Ya que dijiste que eres del tipo guerrero, el método de examen será un simple entrenamiento. El líder del equipo Van Honman, que se había puesto guantes protectores, adoptó su postura. Comillas, ¿realmente puedo usar esto en lugar de un arma de combate? Ojin tocó la lanza de Lee Sin-yu que había dejado en el depósito cuando entró por primera vez al edificio de la asociación. Jaja, por supuesto. Si ese es el caso. No importó ya que el lado contrario dijo que estaba bien. Un despertador de 6 estrellas. No importa cuán dominado fuera el estigma del ira, ¿podría realmente cerrar la brecha de 4 estrellas? ¿Y un despertador afiliado a los 12 zodíacos? Tendré que intentar averiguarlo. ¿Es esa la razón por la que decidió realizar esta prueba? Inhaló mientras bajaba su postura. Respirando bajo y lento. Su cuerpo se movía de acuerdo con la lanza de Pixix grabada en su cerebro. Y mayúscula. Woong. El estigma grabado en su pecho izquierdo resplandeció con luces azules. Crujido, crujido. El relámpago azul chispeó ferozmente. Comillas sombrero. Auge. Pateando violentamente sus pies, corrió. Sacó la lanza infundida con un rayo azul con todas sus fuerzas. Can. La lanza que golpeó los antebrazos del líder del equipo An rebotó fuertemente. No se sentía como el brazo de un humano, sino como una especie de hierro fundido duro. La expresión de An Honman, que había bloqueado fácilmente la lanza, se puso rígida. ¿Qué demonios? La boca de An Honman se abrió. Novela ligera. No soy un regresor. Capítulo 11, Prueba de registro, 3. Contracción nerviosa. El rayo azul se movió hacia su brazo derecho. Su antebrazo que había desviado la hoja de la lanza no podía moverse correctamente. De ninguna manera. Los ojos del líder del equipo Van Honman temblaron levemente. Seguramente había confirmado momentos atrás que el estigma tenía 2 estrellas. El ataque bloqueado de un despertador que era solo de 2 estrellas pudo hacer que sus brazos fueran difíciles de mover. Antes de que tuviera tiempo de comprender la situación con precisión, un fuerte golpe de lanza lo apuñaló. HMP. Estallido. Dando un paso furioso hacia adelante, apretó los hombros. Cuando la hoja de la lanza rebotó, vio una abertura clara para golpear el pecho de Ojin.
Agitó bruscamente sus puños enguantados. ¡Bam! Comillas Kuga. Oh-jin, que había recibido el golpe justo en el pecho, voló hacia atrás como una pelota de béisbol golpeada por un bate. Tirado como un muñeco de trapo en el suelo, se estrelló contra la pared del campo de pruebas. Comillas tos. No podía respirar correctamente. En lugar de un puño humano, se sentía más como si hubiera sido golpeado por un auto corriendo a toda velocidad. Mierda. ¿Qué clase de poder monstruoso es ese? Un dolor agudo recorrió su columna. Comillas, ¿estás bien? ¿Cómo así? Dejando atrás la expresión de pánico del líder del equipo Van Honman, se puso de pie. Aunque el brazo que agarraba la lanza temblaba ligeramente además de sus piernas temblorosas. Aún. Todavía podía luchar. Todavía podía moverse. Oonga. El estigma en su pecho izquierdo comenzó a derramarse luz. La fuerte presión que había estado presionando hacia abajo sobre su pecho se redujo ligeramente. Apuñalar no es suficiente. No podía atravesar esos brazos sólidos con un ataque directo. Si ese es el caso. Bonga. Bajando su cuerpo, blandió su lanza con un movimiento limpio. Los tobillos eran su objetivo. La hoja de la lanza infundida con un rayo azul cruzó el suelo. Comillas Yat. El líder del equipo, An Honman, pateó hacia la lanza que se dirigía hacia su tobillo. Un movimiento parecido al de patear un balón de fútbol. Así es. La boca de Oh-jin se animó. Oh-jin sabía que no intentaría evitarlo. Angustia. Justo antes de que la lanza baja estuviera a punto de ser golpeada por el pie, soltó el mango de la lanza. La lanza rebotó en el suelo y giró en el aire. Arrebatando la lanza. Comillas ya. Golpeó hacia el hombro de Honman. Pac. Comillas Kuga. Retrocediendo su cuerpo, el líder del equipo Van Honman dio un paso atrás. Persiguiéndolo, Oh-jin agarró su lanza. Comillas ja. Una intensa exaltación. El interior de su cabeza estaba ardiendo. Sonriendo, una sensación emocionante se extendió por todo su cuerpo. Un poco más. Quería disfrutar la sensación de su cuerpo ardiendo. Quería sentir la emoción de rascar la superficie. Oonga. El estigma dejó escapar una luz resplandeciente. Craan. Al igual que cuando recibió la bendición de Vega, el relámpago azul ardió ferozmente. Truenos y relámpagos LV1 ha aumentado a truenos y relámpagos LV2. Un cuadro de mensaje azul apareció frente a sus ojos. Él lo ignoró. FU. Respiró hondo. El olor a sudor penetrante y espeso. El olor a aire, polvo y acero. Como si estuviera usando el estigma de los perros de caza, los sentidos de su cuerpo se agudizaron hasta el límite. Solo un poco más. Balancea la lanza. Apuñala la lanza. Más tenazmente, más brutalmente, más brutalmente. Kakang, Kagaang. Comillas. El líder del equipo Anjon hizo circular ambos brazos para proteger su rostro de los golpes de lanza que llovían. ¿Qué es esto? Su duda se hizo más amplia. Hasta el punto de que ya no pudo recordar la sorpresa que había sentido al principio, el asombro lo dejó conmocionado. ¿Qué está pasando? Can. Lo que le sorprendió no fue el feroz relámpago azul ni la lanza que se balanceaba salvajemente. Por encima de eso. Por encima de algo tan trivial como eso. ¿Por qué? ¿Se está volviendo más fuerte? Fuera de control, fuera de control. Como una gota caída de tinta negra que se extiende en agua transparente. Una sensación pegajosa y siniestra lo envolvió. Owong. El estigma grabado en el líder del equipo Van Honman comenzó a arder intensamente. Aunque un despertador de 6 estrellas usando su estigma contra un despertador de 2 estrellas era algo ridículo. Comillas ya. Este no era el momento de discutir sobre eso. Bang. Comillas Kung. Cuando el guante explotó, el grueso puño se agitó ferozmente. La ola de fuerza provocada por el estigma de Tauro comprimió el aire, haciéndolo explotar de forma aterradora. Estallido.
Pan. Ojin, que quedó atrapado en la explosión, rebotó en el suelo como una piedra que salta. Ojin. El pánico del líder del equipo, Kang Ho-man, corrió urgentemente hacia él. Médicos. Rápido, ven y trae a los médicos. Mientras el líder del equipo Kang Ho-man gritaba con urgencia, un despertador que estaba en espera afuera de la entrada entró apresuradamente. Empezaré por detener el sangrado. El estigma grabado en el pecho izquierdo del despertador comenzó a derramar luz. La luz azul que salía de sus dos brazos comenzó a fluir hacia el cuerpo de Ojin. La respiración de Ojin comenzó a volver a la normalidad. Afortunadamente, no es una lesión grave. Cuando el líder del equipo Van Ho-man se sintió a gusto, exhaló un suspiro de alivio. Trae una poción si hay una disponible, el mejor. Sí, líder del equipo. El despertador que había salido corriendo pronto regresó con una poción. Era una poción hecha de piedras estelares finamente molidas creadas con el poder de un despertador de acuario. Por favor, tómalo. Traga. Ojin bebió tranquilamente la poción que el líder del equipo Van Ho-man le pasó. Su cuerpo, que sentía un dolor punzante, pronto volvió a un estado completamente normal. Maldita sea, ¿cuánto es esto? Al mirar la botella de poción vacía, el primer pensamiento que me vino a la mente fue que estaba arrepentido. Una poción hecha a partir de un despertador de acuario. Una botella fácilmente superaría los $1000. Pido disculpas. El líder del equipo, Kang Ho-man, se inclinó desde sus caderas en un ángulo de 90 grados. No te preocupes por eso. Sacudió la cabeza mientras sonreía. Aunque no pudo ganar, estaba completamente satisfecho con el hecho de haber llevado a un despertador de 6 estrellas hasta el punto de usar un estima. De todos modos, ¿terminó la confirmación con esto? Por supuesto. El líder del equipo Kang Ho-man asintió con la cabeza con expresión pesada. Estrella de la tejedora, el apóstol de Vega tenía una existencia ridícula que excedía con creces su imaginación. Esto no es algo que debería decir después de cometer un error tan grande, pero... Levantando y cerrando ligeramente la boca repetidamente con una expresión vacilante, pronto abrió la boca con cuidado. ¿Podrías dedicarme algo de tiempo? ¿Tiempo? Sí, hay una propuesta privada que me gustaría ofrecer. ¿Una propuesta? ¿Debería escucharlo primero? Ojin asintió con la cabeza mientras se levantaba. ¿Café o té? ¿Cuál te gustaría? Agua del grifo. Se le salió de la boca ya que era lo único que bebía. Café por favor. Mientras esperaba un momento en la silla, el líder del equipo Van Ho-man trajo 2 cafés humeantes. ¿De qué querías hablar? En primer lugar, ¿tienes en mente algún gremio aparte al que quieras unirte? No hay ninguno. Sacudió la cabeza con firmeza. Aunque tomó la prueba de evaluación, su objetivo no era unirse a un gremio. Entonces, estoy pensando en actuar como mercenario. Una breve exclamación salió de la boca del líder del equipo Kang Ho-man. Mercenario. En otras palabras, despertadores que aceptaban solicitudes de asuntos que eran difíciles de resolver con los miembros actuales de un gremio. Era un trabajo de alto riesgo, ya que no estarías afiliado a ningún lugar en particular, pero si tuvieras las capacidades, podrías generar altos ingresos que encontrarían divertidos los ingresos de la mayoría de los ejecutivos de los principales gremios. La simple diferencia entre un autónomo y un oficinista. No fue difícil aumentar sus precios después de recibir una buena evaluación en la prueba de evaluación junto con el título de apóstol de la estrella polar. Por casualidad, ¿tienes alguna idea sobre unirte a la asociación? Como era de esperar, una propuesta de contratación. Creo que será difícil para mí estar afiliado a un solo lugar. En el momento en que estabas afiliado a un grupo, era inevitable que se restringieran tus acciones. Y actualmente, Ojin se encontraba en una situación en la que sus acciones nunca debían ser restringidas. Ya que no sé qué acciones tendré que cometer para convertirme en un regresor. Dejando la taza de café que había terminado de beber encima de la mesa, se puso de pie. Entonces tomaré Su afiliación en sí será dentro de la asociación, pero no será necesario desplazarse para trabajar como empleado oficial. Por supuesto, recibirás un salario mensual incluso si no vas a trabajar, aunque es muy deficiente en comparación con los gremios principales. ¿Qué? ¿Recibir un salario mensual sin ir a trabajar? ¿Qué quieres decir con eso? Es exactamente como dije.
Solo mantenga como afiliación el nombre de la asociación, estará bien si trabajas libremente como mercenario. Si le parece bien, podemos organizar solicitudes moderadas y enviárselas. Era una propuesta tentadora. Si pudiera recibir solicitudes a través de la asociación, no habría casos en los que se redujera su remuneración. Las condiciones son geniales, pero no se debe morder el anzuelo de inmediato. Frunciendo el ceño profundamente, fingió estar momentáneamente perdido en la contemplación. Comillas, ¿existe tal vez alguna condición que desee? 2 meses. No, ¿podrías evitar que mi información se difunda durante aproximadamente un mes? No tenía ningún pensamiento sobre vivir mientras ocultaba su fuerza. Sin embargo, no pudo usar el título apóstol de la estrella polar de inmediato en una situación en la que no había tenido ningún preparativo. Aunque el título de apóstol de la estrella polar era definitivamente una autoridad poderosa, a la autoridad le seguiría la responsabilidad. Necesito tiempo. Necesitaba el rendimiento y la habilidad para soportar el peso que conllevaba el nombre de North Star. Entiendo. Intentaremos evitar que la información se difunda en los medios e Internet lo mejor que podamos. Lindo. Podría evitar que la información se propague explosivamente solo con eso. Para resumir, si simplemente dejo mi afiliación con la asociación, puedo evitar que mi información se difunda y ellos me enviarán buenas solicitudes por su cuenta. Y además recibiría un salario mensual sin tener que desplazarse al trabajo. Mierda. Las condiciones hicieron que sus pelotas temblaran. Era extremadamente unilateral si solo mirabas las condiciones, pero de alguna manera se podía entender la postura de la asociación. Es una oportunidad de tener al apóstol de la estrella de la tejedora como parte de su asociación. No había una oportunidad como esta para la asociación cuya autoridad había estado siendo rechazada por los principales gremios. ¿Cómo es? Trago. Preguntó el líder del equipo Van Hohenman mientras tragaba nerviosamente. Su expresión estaba llena de inquietud. Ojin se sentó cómodamente en el sofá y cruzó las piernas. A pesar de que ya había decidido aceptar la oferta de la asociación en su mente. Quiero parecer jodidamente carismático. De nada serviría que viniera corriendo a su puerta como un cachorrito emocionado. Con el tiempo degeneraría en el perro de la asociación. No puedo convertirme en un perro. Había vivido como un perro durante los últimos 8 años. No. Había vivido como un perro toda su vida. Ya no. Ya no viviría como un perro. Él no cedería, ya no obedecería. A partir de hoy, soy... el propietario. Creo que necesitaré más tiempo para adelgazar. Además, le concederemos una exención fiscal total. Me convertiré en el perro de la asociación a partir de hoy. Comillas E. Comillas GRRR. Guau. Novela ligera. No soy un regresor. Capítulo 12, Santuario, 1. Una semana después de incorporarse oficialmente a la asociación. A pesar de que había estado entrando y saliendo constantemente de mazmorras para ascender a 3 estrellas, al final no pudo. Bueno, intentar alcanzar las 3 estrellas en una semana es en sí mismo no tener conciencia. Como era algo que ya había predicho, no se sintió tan desafortunado. Un suspiro lleno de nerviosismo salió de su boca. Confirmó la fecha en su teléfono. 13 de noviembre. Era la fecha en la que había prometido reunirse con Vega. Santuario. El santuario de las estrellas. El mundo en el que residían los celestiales. Había oído mucho, pero era la primera vez que lo visitaba personalmente. Me están entrando mariposas. Aunque estaba seguro de que se había preparado bastante, pensar en reunirse y hablar directamente con Vega hizo que su estómago comenzara a llenarse de mariposas. Preparémonos Respirando profundamente, calmó su mente. En el momento en que cometiera un error aquí, todos sus planes se desperdiciarían. Despegar. Bofetada. Golpeándose ligeramente a ambos lados de la mejilla, movió los pies. Murmur. Seúl, Ongrae. La calle que antes estaba llena de pasión juvenil ahora estaba plagada de otro tipo de pasión. Comillas, oh Dios, por favor acepta mis deseos. Comillas AHH, oh gran celestial. Comillas, bendice a este humilde insecto con el poder de la constelación. En el momento en que dio un paso fuera de la estación a la que le había tomado 1 hora llegar, se encontró con el sonido de oraciones similares a la locura. ¿Es esto lo que vi en las noticias antes?
Frente a la puerta que conducía al santuario había multitudes de personas que se habían reunido para tratar de ganarse los corazones de los celestiales para que pudieran convertirse en despertadores. Aunque si los celestiales vieran el estado en el que se encuentran, probablemente perderían cualquier deseo de seleccionarlos. Ropas gastadas y suciedad oscura cubrían sus cuerpos, un hedor espantoso le picó la nariz. Hacía días que no se bañaban. Era un mundo donde el valor de la vida se convirtió en una broma divertida. La vida no era más que una miseria sin fin para quienes no tenían poder, riqueza ni autoridad. Es desafortunado, pero eso es todo. No tenía ni la obligación ni la voluntad de preocuparse por la vida de los demás. Ogoong. Pasando junto a la gente reunida frente a las puertas, se dirigió hacia la puerta que conducía al santuario. Una puerta enorme que parecía alcanzar más de 30 metros. Con solo mirar las fisuras azules ardientes, podía sentir la presión abrumadora que se derramaba. ¿Dijeron que hay cientos de mundos como estos? Bien entonces. Movió sus pies hacia la puerta sin dudarlo. No había nadie vigilando ni confirmando identidades en la entrada. No había ninguna razón para hacerlo. No sería diferente de un conejo protegiendo la entrada de la guarida de un tigre. ¿Qué clase de despertador loco haría un escándalo en el santuario donde se reunieron cientos de celestiales? Además, dicen que las restricciones del mandamiento son mucho más débiles dentro del santuario. Si por descuido causaras una conmoción, terminaría en una catástrofe. Ogoong. Pasó por la fisura que brillaba con una luz azul. Junto con la sensación de flotar. Se desarrolló la escena del cosmos. Incontables estrellas brillaban en la negra oscuridad. La Vía Láctea parecía dividir el cosmos por la mitad. En un lugar donde los ríos fluían con la luz de las estrellas. Este es el santuario. Ojin inconscientemente miró a su alrededor con la boca abierta, asombrado por la abrumadora belleza. Movió lentamente sus pies por el camino hecho de luz plateada. Siguiendo el enorme camino plateado, se encontró con un cruce que se dividía en varias otras rutas. Al final de cada camino se podían ver santuarios de diversas formas y formas. Parece un árbol hecho de la galaxia. Él mismo se sentía como si fuera una fruta colgando del extremo del enorme tallo de un árbol. Pero ¿cómo encuentro a Vega aquí? ¿Cómo podría encontrar a Vega entre los cientos cuando podía ver docenas de santuarios con solo sus ojos? Mientras permanecía quieto con los ojos entrecerrados, un despertador que pasaba entabló conversación con él. ¿Es esta tu primera vez en el santuario? Era un joven con una impresión amistosa que parecía tener 20 y tantos años. Ah, sí, así es, vine aquí para encontrar mi celestial, pero no sé a dónde ir. Jaja, al principio también deambulé mucho, ven por aquí, te mostraré dónde está el mapa. Como era de esperar, había un mapa. Bien. Era un lugar por el que era imposible navegar sin uno. Aquí. ¿Había tantos celestiales? También había muchas constelaciones que nunca había visto en su vida. Vamos a ver, Vega es. Buscó a Lira en el mapa. Aunque había cientos de constelaciones, no fue difícil encontrar a Lira. El lugar más alto del santuario. Ya que si lo consideraras un árbol, estaría ubicado en la cima. Supongo que Vega realmente es un celestial increíble. No había nada que alcanzara su altura excepto las otras estrellas del norte, Polaris y de Nebo. ¿Lo has encontrado? Sí, tendré que subir mucho. Dirigirte. Los ojos de los jóvenes se abrieron. Tal vez eres un despertador de los 12 zodíacos. Miró hacia Ojin con ojos llenos de envidia. Bajando ligeramente la cabeza, pudo confirmar que la constelación de los 12 zodíacos se encontraba justo debajo de Lira. Sonrisa afectada. Él asintió con la cabeza con una ligera sonrisa. Tuve suerte. Vaya, realmente fuiste un apóstol de los 12 zodíacos. Su voz estaba llena de envidia. 12 zodíacos. ¿Dónde? Fue porque los alrededores escucharon al joven. Podía escuchar a los despertadores cercanos comenzando a murmurar mientras miraban en su dirección. Estoy tan celosa. Si tan solo tuviera uno de los 12 zodíacos. Miradas humeantes mezcladas con claros celos se centraron en Ojin. Las miradas de los despertadores novatos que habían entrado al santuario por primera vez se centraron especialmente en él. Al observar las miradas centradas en él, Ojin giró su cuerpo. Bueno, entonces me iré, gracias por mostrarme el camino. Aquí está mi tarjeta de presentación.
Por favor, contáctame si hay algo que quieras preguntar. Cuando estaba a punto de despedirse, el joven de amable impresión le prestó su tarjeta de presentación. Se podía sentir la intención de querer establecer una conexión con algún apóstol de los 12 zodiacos. Ojin tomó la tarjeta de presentación y asintió. El prestigio que conlleva el nombre de la constelación es realmente importante. Sin necesidad de decir nada, el lado opuesto se inclinaría y haría todo por él mismo. Jaja, entonces me comunicaré contigo más tarde. Comillas, sí, señor. El joven respondió con un saludo como el de un soldado que acaba de ingresar al ejército. En este punto, era difícil saber quién fue la que recibió o brindó ayuda. Bien, entonces. ¿Deberíamos ir a encontrarnos con nuestra diosa? Ojin subió lentamente por el camino hecho de rayos de luz plateada. Puaj. Comillas, ¿cuándo podré subir ese camino? Despertar. ¿Cómo podríamos alguna vez avanzar por el camino hacia los 12 zodíacos? Ojin podía escuchar levemente el murmullo de los despertadores. Constelación de los 12 zodíacos, Sonrisa afectada. Ojin movió los pies. Más allá de los 12 zodíacos. Hacia el santuario de la estrella de la tejedora. Usted ha venido. Después de entrar al santuario de luz plateada en la cima del santuario, la hermosa voz resonó en su cabeza. En el santuario vacío no se veían símbolos religiosos ni murales glamorosos. En el interior, flotaba una diosa de cabello plateado brillantemente brillante. Comillas, quería verte, Vega. Sonriendo alegremente, se dirigió hacia ella. Ah. De repente, sacudiendo los hombros, detuvo sus pasos. Coma, pido disculpas. Dejó caer la cabeza con una expresión de dolor. Mordiéndose suavemente los labios, apretó los puños. Coma, parece que tu mente todavía está en desorden. Con una expresión amarga, Vega flotó lentamente en el aire hacia él. Los recuerdos futuros que no existían para ella. Al observar la apariencia del despertador que sufría la brecha entre ese recuerdo y la realidad, su corazón se volvió un paso más pesado. Esta señora no es la misma mujer que recuerdas. Coma, no. Ojin sacudió la cabeza con una suave sonrisa. La Vega dentro de mis recuerdos, era hermosa, no diferente del presente. Estás diciendo palabras tan vergonzosas otra vez. Vega se aclaró la garganta y miró hacia otro lado. Incluso si me halagas, no hay nada que esta señora pueda hacer por ti. Podía ver los ojos dorados que brillaban como gemas vacilar ligeramente. Buen comienzo. Parecía estar funcionando, aunque se sentía lo suficientemente mal del estómago como para vomitar la barra de calorías que había comido esa mañana. Eso es eso. Cambió de tema urgentemente y puso sus manos encima del estigma de Ojin. Ser ascendido a 2 estrellas en solo la semana que no te vi. De hecho, eres la estrella que desafía el cielo. Ya que es algo que he hecho una vez antes, respondió Ojin con indiferencia, encogiéndose de hombros. Fufu, eso tiene sentido. Vega asintió con la cabeza con una sonrisa de satisfacción. En primer lugar, quiero escuchar una explicación detallada sobre el futuro, ya sabes, ¿esta señora no necesitará saber lo que sucede para poder ayudar? Mierda. Por fin había llegado el momento. Trago. Tragando nerviosamente, comenzó lentamente la historia que había preparado. En un futuro cercano, aparecerá una existencia conocida como el demonio celestial. ¿Demonio celestial? Sí. Este era el título que se le ocurrió a partir de las palabras de Vega, el que posee el cielo negro acabará con el mundo. El demonio que porta el cielo negro, el demonio celestial. Aunque no podría ser más sencillo, se decía que las mentiras más simples y fáciles de entender funcionarían mejor. No es que haya alguna manera de que me llamaran demonio celestial. ¿Demonio celestial? No es que esta sea una historia de Wuxia de grado B, porque alguien usaría un título como ese. Entonces estás diciendo que el demonio celestial es el que posee el cielo negro. Eso es correcto, sin embargo. FU. Respirando profundamente. Como el demonio celestial había ocultado completamente su identidad, no pudimos identificar su rostro, su nombre y ni siquiera si era un ser humano o no. ¿Estás diciendo que, incluso como regresor, no lo sabes? Sí, aunque intenté averiguarlo hasta el punto de mi regresión, al final fracasé. Como si no pudiera entender, Vega aladeó la cabeza. Si usaste el compromiso de las estrellas para regresar al pasado, significaría que mataste al dueño del cielo negro. ¿Estás diciendo que no pudiste confirmar su rostro incluso después de su muerte?
Comillas. ¿Qué carajo es el compromiso de las estrellas?